Buen día, somos el equipo conformado por Irán Enrique Mendoza Ruiz, Ramón Alberto Morales Velázquez, José Antonio Valdés Castellanos y Francisco Alonso Urbina Alvarado. Y vamos a exponer nuestros resultados del cuestionario final del capítulo 1 de electrónica de potencia, del libro de Rashid. Y pues para empezar, ¿qué es la electrónica de potencia? Pues es la aplicación de electrónica para el control y la conversión de la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que esto abarca desde, desde fuentes hasta control, hasta conmutadores. Y pues hay un dispositivo muy importante en esta materia, que son los tiristores, ya que los tiristores son dispositivos que pues con una determinada señal de disparo permitirán la conducción en un determinado punto. ¿Y cuáles son los diversos tipos de tiristores? Pues los tenemos aquí: el de conmutación forzada, el conmutado por línea, desactivado por compuerta, de conducción inversa, de inducción estático, desactivado con asistencia de compuerta, rectificador controlado de silicio fotoactivado, o sea, pues por luz, y tiristores controlados por MOS. Y pues tenemos que saber también que es un circuito de conmutación, que es un circuito capaz de cambiar el estado de un tiristor, un transistor o un diodo. Eh, de esta manera es el circuito que le va a decir al tiristor cuándo conducir, o al transistor colocado en corte de saturación cuándo tiene que conducir. Y cuáles son las condiciones para que un tiristor conduzca. Eh, y pues la condición que se tiene que cumplir es que una corriente pequeña pase a través de la terminal de la compuerta hacia el cátodo, pero la terminal del ánodo tiene que tener un potencial más alto que el del cátodo, debido a que esto no deja de ser un diodo y pues va a conducir en un solo sentido. Entonces debe de ser mayor el potencial del ánodo que el del cátodo, si no, pues va a ocurrir lo que ya sabemos de que no va a conducir por la barrera de potencial y todo eso. Y para desactivar un tiristor en conducción, pues no es tan sencillo, porque una vez que empieza a conducir el tiristor, la compuerta ya no tiene efecto sobre él. Entonces lo que se debe hacer es que el potencial del ánodo se debe igualar al del cátodo, o se debe hacer menor, pues esto para que haga lo de pues no conducir, eh, con el efecto de que es un diodo, pues. Eh, y para esto se utilizan varios medios. Hay un tipo de conmutación, que es la conmutación en línea, en la que los tiristores se desactivan por la misma naturaleza del voltaje de entrada, que pues ya sabemos que ese voltaje en determinados puntos pasa por cero, y cuando eso pasa deja de conducir. Eh, pero hay otro tipo, que es la conmutación forzada, en la que la conducción se debe parar manualmente, podría decirse. Tiene que haber un circuito aparte que pare la conducción, que obligue a la señal a pasar por cero, porque si no, pues no se podría dejar de conducir. Haciendo pasar por cero a la corriente en sentido directo del mismo, dice aquí. O sea, en el sentido del diodo que tiene adentro el tiristor. Y pues vamos con nuestro siguiente compañero. ¿Cuál es la diferencia entre un track y un tiristor? Pues el tiristor y el track son prácticamente lo mismo, funcionan de la misma manera. La cuestión entre estos dos es que el track, a diferencia del tiristor, es bidireccional. Si se fijan en la simbología, el tiristor es como un diodo con su puerta, pero nada más es uno, mientras que en el track, en la simbología, lo representan como dos diodos encontrados, lo que nos indica que el track, el cual es el de la derecha, puede dejar pasar corriente
para ambos lados. Las características de la compuerta GTO es que esta trabaja y se usa en conmutación forzada para convertidores, además de que esta está disponible hasta los 4000 volts y 3000 amperes, lo cual lo hace un componente que se usa en potencia en electrónica de potencia. Y para la desactivación de un thyristor, estos se desactivan de 10 a 20 milisegundos, cosa que es lo normal en los thyristors. ¿Qué es un convertidor? Los convertidores son considerados una matriz de conmutación. Las matrices de conmutación se refieren a un montón de dispositivos que tengan la capacidad de conmutar en un circuito grande, que hagan que la señal que entra tenga un cambio. En el caso, por ejemplo, de un convertidor de corriente alterna a corriente directa, la matriz de conmutación podría llegar a ser el puente de diodos, el cual hace que la señal que es alterna, que tiene un semiciclo positivo y uno negativo, haga que todos los semiciclos sean positivos para después hacer el valor constante. Entonces, la cosa más común en cuanto a convertidores vendría a ser esa. El principio de conversión para el DC a DC es que prácticamente lo único que hace es transformar de una corriente alterna constante a una corriente directa constante también, aunque esto también puede variarse, no importa, pero el chiste es que el convertidor lo que haga es transformar de una corriente alterna a una corriente directa sin ningún problema. Para el principio de conversión del CA al CA, lo que se hace es que a partir de una corriente alterna que sea de un voltaje constante, de un voltaje pico constante, esta se convierta a una que pueda estar variando su señal, pueda estar variando su voltaje, haciendo que el principio del convertidor sea principalmente ese, y que si no hace esto, pues el convertidor no está funcionando como debe ser, además de que se tiene que tener algo para elegirse qué es lo que a qué valor se quiere cambiar. Y para el DC ACB sucede exactamente lo mismo que el DC ACA. Se tiene que hacer una transformación de un voltaje fijo a un voltaje variable. Existen dispositivos para ambos convertores, para el CA y el DCSD, que hacen esto nomás conectándole la corriente, o que ocupan de alguna ayuda con algún otro componente. Mi nombre es Enrique Mendoza Ruiz y yo les voy a hablar sobre lo siguiente. ¿Cuál es el principio de conversión de CD a CA? O sea, de corriente directa a corriente alterna. Pues básicamente esta conversión se le denomina inversor, el cual se basa en cambiar un voltaje de entrada CD a un voltaje simétrico de CA. Básicamente su función o cómo funciona, por lo menos para este caso particular, es un convertidor monofásico de CD a CA, el cual nos dice, aquí como podemos observar en el diagrama de circuito, es que mientras M1 y M2 operen mediante medio periodo y M3 y M4 operen durante el segundo periodo, completando un periodo completo, solo así se podrá convertir la corriente directa a corriente alterna, ya que va a adquirir la forma de onda de la corriente alterna. Y se puede ver en esta imagen un inversor convencional. ¿Cuáles son los pasos incluidos en el diseño de un equipo de electrónica de potencia? Primero es diseñar un circuito de potencia. ¿Okay? El segundo paso es protección de los dispositivos de potencia, eliminación de ruido, etcétera, etcétera. Igual de armónicos y todo eso. Determinación de la estrategia de control. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir del diseño y protección? ¿Qué parámetros se van a tomar?
Diseño de los circuitos lógicos y de mando. Aquí básicamente es parte del punto 3, que es la determinación de la estrategia de control. Mediante el diseño de un circuito lógico y de mando se ocupan varias estrategias donde nosotros veamos cuál es la manera de simplificar un circuito de potencia que nos presente un menor consumo y un mayor rendimiento. Al igual, uno que nos reduzca más los ruidos externos y eliminar los armónicos que puedan presentar nuestros sistemas de potencia. ¿Cuáles son los efectos periféricos del equipo electrónico de potencia? Distorsión en la salida, generación de armónicos en el sistema de alimentación, interferencia con circuitos de comunicación y señalización. Algunos aparatos, como lo puede ser una computadora, convertidores, inversores, todo eso, generan ruido. Ese ruido se llaman armónicos, una corriente parásita, una capacitancia parásita también, el cual como se puede ver en esta imagen, todas estas señales son diferentes armónicos, donde la onda fundamental es la roja. Esa onda es la onda deseada, por así decirlo. Luego tenemos diferentes armónicos, el tercer armónico, el quinto armónico y el séptimo armónico, ¿no? Y la señal amarilla es la señal resultante, que es donde se suman todos los armónicos a la señal fundamental. ¿Ok? Básicamente es como un voltaje añadido, o más bien una corriente parásita a la corriente deseada, el cual puede implicar como la reducción de potencia de un equipo, reducirle la vida útil, que no funcione bien, que haya vibraciones, etcétera, etcétera. Por eso nos dice que generan distorsión del voltaje en la salida, porque los mismos dispositivos, por tener inversores y convertidores, pues generan armónicos. ¿Cuáles son las diferencias entre las características de compuerta de los GTO y los tiristores? Esto es fácil de explicar, porque ya la diferencia radica en que el tiristor básicamente tiene una capacidad de activación, ¿no? Nosotros podemos controlar la activación de un tiristor, pero no podemos desactivarla, ya que no hay nada que lo impida. Aunque haya tiristores que después de un corto periodo de tiempo, estos se pueden desactivar. Pero sin embargo, su desactivación no puede ser controlada. En cuanto a los GTO, pues básicamente su activación y desactivación es totalmente controlada. ¿Cuáles son las diferencias entre las características de compuerta de un tiristor y transistores? Aquí el tiristor tiene, como ya se había mencionado anteriormente, su activación es controlada, mientras que su desactivación no. El transistor tiene una configuración de interruptor, del cual nosotros el darle una señal de corriente se va a activar. O sea, vamos a excitar al transistor, ¿no? Y una vez que retiramos esa señal, ya se desactiva, porque ya no tenemos la corriente de excitación necesaria para activar al transistor. Pero también su diferencia es que estos transistores y tiristores actúan con diferentes voltajes y amperajes. El tiristor tiene mayor capacidad que un transistor. ¿Cuáles son las diferencias entre las características de compuerta de los BJT y los MOSFET? Aquí la única diferencia que hay, aparte de la velocidad de operación, un BJT y un MOSFET, el BJT es menos rápido que un MOSFET.
Por eso se utiliza mucho la tecnología CMOS. Pero básicamente la principal diferencia es que el BJT, un transistor bipolar de conjunción, opera con corriente, mientras que un transistor de efecto de campo opera con voltaje, ya que su ganancia de impedancia, más bien su ganancia, es infinita, el cual no permite el paso de la corriente, ya que es una resistencia muy elevada. Yo ahora voy a presentar las últimas 6 preguntas. Empezamos con cuál es la caracterización de la compuerta de un IGBT. Bueno, estos son transistores de potencias controlados por voltaje. Son adecuados para altos voltajes, altas corrientes y frecuencia de hasta 20 kHz. Estos están disponibles entre los 1200 volts trabajando a 4000 amperes. Aquí podemos ver una imagen de cómo es su símbolo y en físico cómo lo tenemos. Es algo parecido, obviamente varía muchas veces. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es la caracterización, la característica de la compuerta de un MCT? Bueno, lo primero que podemos ver es que está activa mediante un pequeño pulso de voltaje y la otra es controlado por MOS. ¿Qué quiere decir esto? Es controlado respecto a su ánodo. Eh, También como se activa con un pequeño voltaje, este se desactiva mediante un pequeño pulso de voltaje positivo. Se activa con voltaje negativo. Eh, Tiene una caída de voltaje muy baja y tiene un trabajo de que está en los 1000 volts y 100 amperes. Es mucho menor el amperaje de este al anterior. Aquí podemos ver el símbolo de cómo trabaja, ya ven que están controlados por él respecto a su ánodo, ahí lo vemos. Siguiente. Aquí, ¿cuál es la característica de compuerta de un SID? Aquí tuve problemas encontrando principalmente su símbolo, no sé si es el correcto, porque al buscar información, como el SID varía con los SID de Star Wars, entonces incluso buscando en tienda me aparecían puras cosas de Star Wars, entonces su símbolo no sé si es el correcto, pero aquí lo tenemos. Sus características no requieren ningún dispositivo de comunicación, eso es una buena hora al trabajar solo. Se activa mediante un breve pulso de las compuertas, es muy utilizado en circuitos de conmutación. Otra cosa que es su trabajo, trabaja en los 1200 volts y 3000 amperes. Seguimos con el otro. Aquí tenemos las diferencias, quedan 3 diferencias y vamos a estar comparando la diferencia entre el TBJ, que yo creo que era el BJT, que es lo que tengo entendido, yo no sé por qué venía de esta manera, y los IGBT. Su diferencia es la manera de activación. El TBJ es un dispositivo que es accionado por corriente, mientras el IGBT es impulsado por voltaje que va directamente a la compuerta. Otra cosa es que los IGBT son mejores en manejo de potencia que los TBJ. Otra cosa que podemos mencionar es que el IGBT se puede considerar como una combinación entre un BJT y un FET. Seguimos. Diferencias entre MCT y los GTO. Bueno, aquí la diferencia es lo que cabe más resaltar es la diferencia de medidas en las que trabajan, ya que busqué un poco de información y suelen trabajar un poco similar, solo que uno es para potencias mucho más altas y otro más pequeñas. Por ejemplo, los MCT trabajan a corrientes mucho menor que los GTO, siendo esto mayor ya que los MCT trabajan con alrededor de 100-300 amperes, mientras que los GTO ya se van un poco a los miles, que lo que decía en el libro de trabajar en 3000 amperes. Además, los MCTO se activan con un pequeño pulso de voltaje, ya los habíamos mencionado, y los GTO se activan a algo similar, excepto que no necesita que el voltaje sea pequeño para activarse, pueden trabajar con voltajes altos. Y por último tenemos la diferencia entre los SID y los GTO. La diferencia es que uno se aplica a los convertidores.
Ambos son transistores desactivados, sin embargo los GETO son más atractivos a la hora de utilizar la conmutación forzada de convertidores. Y estos trabajan un rango mucho mayor que los GETO es lo vi, que trabajan a rangos mucho mayores que cualquier otro, porque estos trabajan de 4000 volts a 3000 amperes, entonces es muchísima la diferencia, mientras que los SID para igualar el trabajo o hacer algo similar al objeto necesitan una frecuencia de varios kilohertz, y aún así solo será a media potencia del objeto. Y pues eso ha sido todo mi parte. Espero que esté bien. Como dije, algunos símbolos me dificultaron porque me salían puras cosas de Star Wars, pero creo que traje lo más completo posible la información.